Como reformadores adventistas, ¿creemos nosotros en la salvación por gracia, justificación por la fe y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Claro que sí. Nosotros creemos que somos salvos por gracia, que somos justificados por la fe y que la justificación por la fe es el primer paso, pero que también después de ser justificados o perdonados, que es sinónimo de justificación, tomado delante de Dios como justos, creemos que es el primer paso y que el segundo es entonces ahora la santificación, la obediencia a su palabra, la obediencia a la ley de Dios. Entonces creemos también que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Ahora vamos a leer algunos pensamientos inspirados en la palabra de Dios. Miremos primeramente en el libro de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces vemos que somos salvos por gracia. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona en Romanos 3, 28 y 31, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en el verso 31 dice, entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. También el 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús nuestro Señor que obtenemos nosotros la paz y la salvación. Sin embargo, vemos también que es de suma importancia obedecerle a Él, obedecer su ley. Veamos también en Romanos 6.1 para que podamos comprender acerca de esto. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol aquí menciona que un cristiano no puede perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pero ahora entendamos, ¿qué es el pecado? Si nosotros vemos, el apóstol Juan en 1 Juan 3.4 nos dice que cualquiera que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley o los 10 mandamientos. El transgredir la ley es pecar. Y acá nos dice que un cristiano no puede perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Si la gracia llega, eso quiere decir que nos transforma. Veamos ahora algunos pensamientos también de mucha importancia de cómo la gracia puede a nosotros transformarnos. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es de suma importancia, como menciona aquí la palabra de Dios, que si permanecemos en Cristo, si le obedecemos, si permanecemos en Él, entonces no hay ninguna condenación, porque no estaremos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, en otras palabras, la ley no nos estará oprimiendo porque quebrantamos su ley, sino que la gracia de Cristo estará en nosotros para en nosotros producir obediencia. Si miramos también algunos pensamientos inspirados de San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también vemos en el libro, ahí mismo en San Juan, también el capítulo 15, el verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué interesante, entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, entonces permanecemos en su amor. Una vez aceptamos por la fe, pero ahora necesitamos permanecer. Vamos a ver también en el libro de Santiago, por favor. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, vamos a leer Santiago 2:17. Nos dice que la fe sin obras es muerta. Y en el 19 nos dice, ¿tú crees en un Dios? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Aquí el apóstol Santiago lo que nos quiere dar a entender es que no basta solamente creer en Jesús, sino que una vez que creemos necesitamos obedecerle. Miremos algo interesante también lo que nos dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Tenemos que hacernos la pregunta hoy, cada uno de nosotros, ¿andamos como Jesús anduvo? Él nos dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nuestro Señor en San Mateo 5, 17 en adelante nos dice que Él no vino para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para abrogar, sino Él vino para cumplir. Dijo, cielos y tierra pasará, pero ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Y Él menciona en los siguientes versos que aquel que guardare los mandamientos y así enseñare, será grande en el reino de los cielos. Pero aquellos que no guardaren y así mal enseñaren, entonces será tenido en poco o en nada en el reino de los cielos. ¿Cómo queremos ser tomados en el reino de los cielos? Tenemos que guardar y así enseñar para que seamos tomados grande en el reino de los cielos. Ahora volvamos en el libro de Santiago, Santiago 2:24. Veamos esta expresión. Vimos en la primera parte cuando comenzamos que el apóstol dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, pero veamos ahora lo que el apóstol Santiago o Jacobo nos menciona en Santiago 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, cuando comenzamos nuestra carrera cristiana necesitamos creer en Jesús a través de la fe. Pero una vez que nosotros avanzamos, ya vimos que tenemos que permanecer en Él a través de la obediencia. Ahora miremos las normas de juicio en el gobierno divino. O por qué seremos juzgados, en otras palabras. Cristo nos dijo que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Nuestras acciones y nuestras palabras pesan mucho en el gobierno divino. Pero, ¿cuál es la norma de juicio? La ley de Dios. Veamos en Santiago 2:12. Así hablad y así obrad, como aquellos que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vemos entonces que la norma de juicio, entonces es la ley de la libertad, esa ley que nos da libertad. Muy bien, leamos también algunos versos anteriores, por favor, del 8 al 10. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis apreciados hermanos, entonces el Señor nos ha mandado 10 mandamientos y a través de los mandamientos nos ha mandado también su palabra para que podamos guardarlos. Si fallamos en un punto, fallamos en todos los puntos. Ante los hombres, si fallamos en uno, casi no fallamos en nada. Pero ante Dios, si fallamos en un punto, entonces fallamos en todos. Nosotros vemos en el 4:17 que nos menciona el apóstol Santiago también, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú y yo ahora conocemos que somos salvos por gracia, pero necesitamos permanecer en Jesús a través de la obediencia a sus mandamientos y también a través de la obediencia a su palabra. Ahora quiero concluir mencionándoles, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Quieres estar con Jesús, abrazarle y comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad? Es un anhelo que todo cristiano tiene. Leamos y concluyamos con este video, por favor. Leamos en Apocalipsis 22:14. Nos dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quieres entrar por las puertas en la ciudad y comer del árbol de la vida, abrazar a tu Señor, a tu Maestro, ver al Padre y el Espíritu Santo? ¿Tienes estos anhelos? Claro que sí, de gozar en ese reino de los cielos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en pensamiento de hombres, ni los más grandes intelectos alcanzan a entender lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. ¿Queremos estar ahí? Claro que sí. Entonces, el Señor nos manda a que tenemos que vivir en obediencia. Es cierto, somos salvos por gracia, pero la gracia y la fe genuina nos transforma a una vida de obediencia. Repudiamos el pecado, que es transgresión de la ley de Dios o desobediencia a la ley de Dios, a sus 10 mandamientos, y vivimos en santidad en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que te invitamos a ser un cristiano reformador, un reformador cristiano, un verdadero cristiano, un adventista reformador. Dios te bendiga.